Un gusto saludarlo, profesor. Soy Cristian Ayala, alumno de su curso Investigación-Acción del Magíster de Educación Superior de UNIAC. Y esta es la parte de mi trabajo final, donde a través de video cuento un poco lo que fue mi trabajo a través de las distintas semanas en su curso. Se nos pidió buscar algún problema y obviamente encontrar alguna solución desde nuestro punto de vista docente, cosas que veamos efectivamente que suceden dentro de la educación universitaria. Y si bien hay muchas cosas, yo tomé en cuenta algunas situaciones que están pasando ahora en la pandemia y que ahora obviamente desde el punto docente nos vienen complicando bastante, entendiendo que hay algunas cosas que nosotros como docentes podemos solucionar, podemos hacerlo directamente en el aula, pero también hay que entender que hay algunos problemas mucho más complejos que se necesita que sea mucho más englobado. Esto significa que esté presente el profesor como solución y obviamente también la institución y también los propios alumnos que colaboren en esta situación. Bien, yo lo que decidí tomar como problema fue la situación, considerando que en pandemia la mayoría de los profesores que hacían clases presenciales tuvieron que pasar a hacer unas clases online, sincrónicas, como la llamaron, pero que no son otras cosas que educación a distancia, educación online, que no es lo mismo a el método que ya había de educación online, que obviamente una de las formas que se está dando de educación y que la universidad tiene bastante desarrollada, donde ahí sí hay una estructura, ya hay una formación, e incluso los profesores ya tienen un cierto training para dar este tipo de educación a través de semana y hacerlo a través de una plataforma. Pero la mayoría de los profesores que hacían clases presenciales no tenían este conocimiento y debieron pasar a hacer este tipo de clases sincrónicas, en definitivamente clase online. Y uno de los problemas que yo puedo ver que de todas maneras también se puede sumar a un problema que tiene la educación online, tiene que ver con la calidad que tienen las pruebas y los trabajos que uno les da a los alumnos, considerando de si es o no un elemento que realmente no nos condice con la realidad de aprendizaje que está teniendo el alumno. Principalmente, y la gran preocupación tiene que ver con el alto nivel de plagio y de copia que existe en este tipo de modalidad, entendiendo que el alumno puede acceder, obviamente al ser online, puede acceder a material, puede meterse a internet, puede comunicarse con sus compañeros a través de WhatsApp, en fin, y varias otras situaciones que le permitiría de alguna manera sortear de mejor forma, por lo menos en cuanto a la nota final, en tanto estos trabajos o pruebas, pero que para nosotros los profesores claramente significa que no es una calidad de evaluación que nos permita efectivamente saber si el alumno está realmente aprendiendo y de qué manera está obteniendo el aprendizaje. Si bien, y yo esto lo dejé bastante claro en el trabajo, esto se da en todas las modalidades, que obviamente hay plagio, hay copia, en fin. Mi intención como solución o investigación y solución es tratar de minorizar el máximo riesgo posible para que los alumnos no puedan caer en estas tentaciones. Y obviamente que hoy día, siendo bastante alto el nivel de plagio, la verdad que podamos descenderlo a un nivel mínimo o prácticamente inexistente. No es fácil, obviamente, pero hay varias cosas que sí se pueden hacer. A ver, partamos. Por parte de la institución, creo que es muy importante de que haya un interés y, por supuesto, eh, que la infraestructura, por ejemplo, efectivamente haya una, un- una, un- sea más robusto, en el sentido de que la universidad pueda financiar de alguna manera elementos que tecnológicamente son sumamente importantes. Hoy día se trabaja con una plataforma que es Blackboard y que hasta el momento no ha sido lo suficientemente útil 100%, en el sentido de que la mayoría de los alumnos no se puede conectar, no puede poner la cámara, no puede hablar por micrófono al mismo tiempo, se cae la plataforma, en fin, tiene bastantes problemas. Y eso tiene que ver con la robustez que o no hay servidores tan potentes o que debieron haber estado dentro donde se está alojando el programa, o definitivamente el programa en sí a lo mejor no tiene la capacidad como sí tienen otros programas que nos permitirían de alguna manera tener esta capacidad de tener un mejor contacto con los alumnos. Ese es un problema que existe y que hay que solucionarlo con cualquiera de esas dos opciones. O se cambia el programa o definitivamente se invierte en tener servidores mucho más potentes y que permitan tener por lo menos 30 o 35 alumnos fácilmente conectados con sus cámaras y también con sus micrófonos, más el profesor obviamente. Eso por un lado. ¿Qué nos permitiría eso? Nos permitiría, por ejemplo, una de las soluciones que sin duda sería una solución bastante
bastante apropiada. Que en el momento de las pruebas, por ejemplo, los alumnos tengan que estar conectados todos con sus cámaras y obviamente con sus micrófonos, lo que sería bastante más similar a lo que sería una prueba de carácter presencial, donde el profesor podría estar viendo a los alumnos que están revisando, que obviamente la cámara esté en una posición bastante puntual, en fin. Y eso daría por lo menos un poco más de seguridad o podría ayudar a los profesores a evitar cierto nivel de copia o plagio o algunas otras cosas más. Eh, Aún así, seguramente se nos sería una solución al 100% porque no faltaría el alumno que aseguraría que no tiene buena conexión a internet, que no tiene buena videocámara o que no tiene un micrófono apto, conectado, funcionando que le permitiría. Y obviamente en estas condiciones uno tampoco puede entrar a dudar de esas situaciones. Pero se acercaría bastante a una buena solución. Pero de ahí podríamos ir sumando otras soluciones que también tienen que ver con el área tecnológica. Por ejemplo, hoy día Uniaxi tiene un elemento, y esto para los profesores que deciden hacer trabajos, por ejemplo, tenemos una herramienta que se llama Turnitin. Esa herramienta nos permite a los profesores pasar todo trabajo que se nos entrega y automáticamente este programa empieza a buscar la información en internet y encuentra todo lo que es plagio, encuentra todo lo que ha sido copiado y pegado o encuentra las ideas que son muy similares y que puede haber sido cambiado una que otra palabra e incluso nos da el porcentaje final de plagio que tiene el trabajo. Eso se hace de manera automática y eso la universidad lo tiene. El problema es que la gran mayoría hoy de los profesores no saben que existe esa herramienta. Por lo tanto, una de las cosas que además debería hacerse es que efectivamente fuese obligatorio por parte de los profesores cada vez que hay un trabajo que deba pasar por este programa. Y eso es un trabajo que debería hacer cada una de las escuelas, de la facultad y de la escuela, donde se le asigna al profesor un acceso y además se le exige o se le comenta de manera fehaciente y obligatoria que debe usarse. Porque hoy día la verdad que en algunas carreras, yo tengo la fortuna de hacer en varias carreras, entonces en algunas me han nombrado el Turnitin y la mayoría no lo han hecho nunca. Y en las que se han nombrado es como algo sumamente lejano, así como, uy, a propósito, hay esto por si alguien lo quiere ocupar, así, casi como que lo dejan a la decisión del profesor y si es que, una cosa así. En este caso yo creo que debería ser mucho más riguroso para que efectivamente los profesores utilizáramos y los alumnos supieran que además sus trabajos van a pasar por esta evaluación, por lo tanto ya los predispone a tratar de no plagiar. Hoy día obviamente al saber de que hay muy poca fiscalización, lógicamente es bastante más probable que los alumnos incurran en mayor tipo de falta. Hay otro tipo de programa, como el Wi-Fi, que nos permite, por ejemplo, tomar el control de los computadores de los alumnos que están conectados a la hora de la prueba y no les permite hacer absolutamente nada. No pueden meterse a internet extra, o sea, no pueden revisar ninguna otra página, no pueden ver videos, no pueden bajar algún documento, no pueden abrir un Word, no pueden hacer absolutamente nada. Simplemente va a estar la página donde ellos van a tener que hacer la prueba y además la cámara los va sondeando. Y es más, tiene un algoritmo que es bien interesante que le hace escribir algunas palabras antes de empezar la prueba para asegurarse que el alumno efectivamente es el que responde después. Eso tiene que ver con un algoritmo absolutamente matemático y así evitar que haya otra persona conectada desde otro lugar que esté realizando la prueba al mismo tiempo. Considerando que no es por parecer que extremista con el tema, pero la verdad es que se ha conocido cada caso y cada nivel de plagio y copia, que la verdad es que ninguna de estas cosas pareciera real para algunos, pero efectivamente sucede. Y estos programas sirven para esa situación. Eso por parte. Y lo otro tiene que ver con los alumnos. Creo que hoy los alumnos no tienen gran conciencia de lo que significa un plagio, de lo que significa una copia y tienen muy poca repercusión dentro de la universidad, por lo tanto la mayoría lo hace en un gran número, a lo mejor exagero al decir la mayoría, pero hay un gran número que sí, por lo menos en el caso mío y de varios otros profesores con los que hemos discutido el tema. Nos encontramos con un plagio enorme, grande, incluso en cosas bastante más básicas como en foros de participación, donde uno espera que efectivamente el alumno sea capaz, por último, de emitir un análisis propio, de buscar alguna referencia y utilizarlo como una cita para después hacer un análisis. Pero no, nos encontramos con reflexiones absolutamente plagiadas, lo que es bastante grave. Ante ese sentido, eh, creo que es muy necesario que los alumnos tengan de manera transversal un curso de ética al respecto, universitaria. Pero ojo, porque se hablan muchos cursos de ética que sí se dan, porque me van a decir si los damos, pero son de ética orientada al aspecto laboral en algunas otras cosas, e incluso una ética incluso filosófica.
Yo la verdad que haría un curso de ética muy puntual respecto a la ética que debe tener un alumno en su desarrollo universitario, en que se le explique, por ejemplo, a hacer trabajos de investigación, donde se le enseñe a utilizar la regla APA, que puedo asegurar que la gran mayoría no tiene idea de cómo hacerlo, y que entienda la diferencia entre ocupar una cita y plagiar, por ejemplo, cosas que tampoco los alumnos entienden muchas veces. Y eso les va a permitir, obviamente, además estar advertido de lo importante que es para nosotros como universidad, considerando además que tenemos una idea de un alumno que nosotros vamos a sacar al mundo laboral, que nosotros tenemos un concepto educacional donde entregamos un trabajador o un profesional que efectivamente tiene varias virtudes, entre las cuales debería estar el tema ético, por lo menos está dentro de nuestra idea de lo que nosotros estamos ofreciendo como educación. Por lo tanto, deberíamos cumplir. Y en ese sentido, nosotros nos deberíamos preocupar de que el alumno tuviera total conciencia de eso, le diera la importancia que tiene, y obviamente cuando ya vaya evolucionando los demás cursos, obviamente va a estar mucho más preparado para poder entregar un trabajo de mayor calidad y no caer en estos subterfugios que la verdad que bajan tanto el nivel educacional. Bien, en eso consiste mi trabajo. Hay soluciones, hay que invertir en tecnología, por un lado. Los profesores tienen que obviamente también recibir ideas absolutamente claras o directrices sumamente claras, tanto de los elementos mucho más altos de la universidad que van bajando obviamente a la facultad y a los decanatos, donde tiene que haber una información y donde debe dársele la importancia y que el profesor tiene que dar la importancia dentro de su propia aula, obviamente para poder trabajar en esto. Y finalmente la tercera patita tiene que ver con los alumnos, que se le haga una buena preparación, que tenga una concientización absolutamente a la altura de un alumno universitario y que pueda entender cómo desarrollar bien estos trabajos para que después no se encuentre con la respuesta. Uno como profesor siempre encuentra con la respuesta, es que yo no sabía que eso era plagiar, o no sabía que eso era malo, o no sabía que eso no lo podía hacer. Cosa que obviamente no nos podemos encontrar con esa respuesta. Muy bien, profesor, un gusto haberlo tenido como docente, muy interesante su ramo, la verdad que no me sirvió para analizar y pensar bien de qué manera yo podía aportar también en la solución de algunos problemas que veo en la educación superior, y en este caso, como les decía, educación superior y en otros tipos de educación que también, sobre todo esta educación a distancia, donde puede ser uno de los elementos donde uno le baja un poquito la categoría, quizá la enseñanza que uno puede dar por estos sistemas o el aprendizaje que los alumnos pueden estar obteniendo. Que esté muy bien, un gusto.